día, ¿no? Y les cuento algo, nosotros ayer con Miriam Bregman hicimos una presentación hablando del cambio de las reglas de juego electorales contra esta ley, nueva ley de financiamiento de las campañas. Es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿sabe por qué, Antonio? Porque ahora van a permitir que las empresas financien directamente. ¿Qué dicen? ¿A cambio de qué? Uno se pregunta. Claro, ¿no? nosotros votamos en contra, ¿no? En la Cámara de Diputados. Y era, la verdad que lo que decían era vergonzoso. Decían, bueno, como esto se hacía antes, porque está comprobado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Frente de Izquierda tenemos aprobados los balances de la campaña del 2015 y los principales partidos no. Está escrito en distintos lugares, ¿no? Recibían el financiamiento de los empresarios. Pero dice, bueno, como antes esto se hacía por atrás, bueno, ¿por qué no lo legalizamos? Lo blanqueamos. ¿No? Es una autoamnistía, por ejemplo, para el caso de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Recordemos. Que era beneficiario de planes sociales. Beneficiario de planes sociales. Se utilizó, se le robó la identidad a esas personas para utilizarlo, ¿no? Como aportantes truchos. Entonces, ahora cambiaron y permiten que sea legal esto del aporte de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Uno tendría que preguntarse, en realidad, si vos recibís ese dinero, estás teniendo un condicionamiento muy claro, es decir, después gobiernan justamente para esas empresas. Macri les decía, antes de su campaña, les decía a los empresarios, mira, te pido el 1% de tu patrimonio. Entonces lo mira, bueno, mira, el otro 99% vas a ver cómo va a aumentar cuando yo sea presidente. Le pedía el 1% del patrimonio. Entonces, bueno, ahora el 2%, hasta el 2% del total de lo que se gasta en una campaña. Pero fíjate, muchos empresarios tienen en distintos rubros negocios, ¿no? Entonces pueden hacer aportes por muchísimas empresas, no el 2%, muchísimo más. Entonces, ¿eso a quién perjudica? Perjudica a fuerzas políticas, por ejemplo, como la nuestra, que no solo que ningún empresario va a querer aportar a una fuerza política de trabajadoras y trabajadores, sino que rechazamos el aporte de las campañas y presentamos este amparo además, ¿por qué? Porque cambia las reglas del juego. Después de convocada la elección, se modifica esta ley de financiamiento que va a favorecer a los partidos que después gobiernan para las empresas como Barridol, para las Monsanto. Claro, los condiciona. Es legalizar el famoso lobby, el lobby de las grandes corporaciones que apuestan a un partido político para después tener algún beneficio. Bueno, yo me acordaba del caso de Sebel, ¿te acordás vos en el 89? Que fue un escándalo cuando estaba Franco Macri. Escandaloso. Yo te digo una cosa más. La última campaña tuvo aportes de empresas privadas, más allá de los aportantes truchos que bien hacía referencia a Nicolás, a través del financiamiento institucional del partido PRO. Digo, cuando uno mira el balance que tiene que presentar ante la justicia electoral, el financiamiento del partido, no de la campaña, del partido, ve la inmensa cantidad de millones de pesos que pusieron empresas, como Pharmacity, como Mercado Libre, todos los amigos del gobierno, Transportadora de Gas del Sur, Edenor, Eden, digo, que como están prohibidos por ley financiar la campaña, lo que hacen es un financiamiento institucional. Y cuando uno mira el gasto, el financiamiento institucional, el financiamiento de encuestas, de estudios de opinión, eventos institucionales, que en realidad es la campaña. Entonces, esta nueva ley, digo, trata de poner en blanco toda esa irregularidad que es escandalosa, si uno lo mira desde el punto de vista de la transparencia de un proceso donde todos tienen que llegar en igualdad de condiciones. Bueno, de hecho, quien más plata ganó ha sido la empresa que aportó encuestas, como por ejemplo Edenor. Por supuesto, ni hablar, esas empresas privatizadas que son las que nos están saqueando con los tarifazos. Fíjate cómo aumentó el gasto de las familias, ¿no? En el total de los gastos de los que vos haces mensualmente, de una familia pasó aproximadamente de 2,5%, 3%, a un 10, 12, dicen algunas consultoras, que sin el transporte, o sea, de luz, estamos hablando del agua, estamos hablando del gas. Si sumás el transporte, o sea, vos tenés que sea triplicado lo que cada familia debe gastar en los servicios básicos, esenciales, de sus ingresos tiene que el triple o mucho más si lo sumamos al transporte, ¿no? Porque ni hablar los alquileres, bueno, los que alquilamos, bueno, los que alquilamos sabemos perfectamente. La mayoría de las familias hoy están endeudadas, ¿no? Por lo que sea. Yo veía una encuesta que hacía un canal colega sobre cuál iba a ser el destino del aguinaldo, ¿no? En este mes de junio. Y la mayoría era para pagar deudas, mencionaban el pago de los servicios, porque la verdad que están... Mucha gente se endeudó para pagar los servicios. Han financiado hasta la luz y el gas, digamos, antes se
sea, había financiamiento para comprar bienes de consumo, bienes de capital. Hoy el financiamiento es para pagar las cuentas de los servicios. Esto es vergonzante. Digo. Sí, por eso tremendo. El otro día en el supermercado la gente comprando, los que estaban comprando, en 4, 5, 6 cuotas con interés. Claro. Todos alimentos en cuotas. Entonces llenaban un changuito, 7.000, 8.000 pesos. Con intereses usurarios. Claro, con intereses. A pagar en 6 cuotas. No, por eso muchas veces nosotros remarcamos, ¿no? Y bueno, ustedes también lo hacen. Es decir, acá mientras la grande mayoría están perdiendo, durante estos 3 años y medio han perdido categóricamente en sus ingresos, en todo, hay ganadores. Hay ganadores. Pero ¿no? Son más de 1.000. Estas empresas son ganadoras, pero claramente, fíjate las petroleras o las empresas privatizadas de servicios públicos, ellos tienen la tarifa en dólares, pero después los salarios los pagan en pesos. Claro. Entonces los costos los tienen en pesos. ¿Qué va a pasar después? Es decir, porque ahora en la campaña, ¿qué tenemos que debatir? Entre otras cosas, ¿no? Tenemos que discutir cuáles son las prioridades, cómo se van a resolver las prioridades, los principales problemas que afectan a las mayorías populares. Una son los tarifazos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Claramente planteamos que hay que terminar con el lucro en lo que hace a los servicios públicos esenciales, que estas empresas tienen que ser gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores, y por supuesto, pasar a manos del Estado, ¿no? Pero no para que sea gestionado por algún funcionario de turno, sino para que los propios trabajadores con técnicos de las universidades públicas, que hoy están siendo atacados, como vemos en el CONICET, sean los que verdaderamente establezcan un plan racional. Un plan verdaderamente racional para que la tarifa sea accesible y para que el servicio sea de calidad y llegue a todas las personas, ¿no? Entonces, lo que hay que poner sobre la mesa es eso. Vamos a aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que por otra parte la deuda es impagable, ¿no? Ayer estuvo una nueva suba del riesgo país. Bueno, entre otras cosas, esas imposiciones hacen que la tarifa se mantenga dolarizada y con esta enorme carga. Insisto, se triplicó la carga de los gastos en los ingresos mensuales de la familia en estos 3 años y medio. Gracias, sí, cerra. No, bueno, creo que Nicolás decía ganadores y perdedores de este modelo. Nosotros tenemos que convocar a un gran frente patriótico entre los que se han excluido de este modelo, empezando por los trabajadores, los desocupados, los comercios, las pymes, la industria, los científicos, los estudiantes, ni hablar, los jubilados. Lo tenemos que volver a construir una esperanza, que es el Frente Patriótico, de convocar a los compañeros del sectores de la izquierda, a volver a integrarnos en una estructura que pueda gobernar la Argentina en favor de los intereses de los excluidos. Los ganadores ganaron mucho, tuvieron 3 años y medio para provocar una enorme transferencia de ingresos de los sectores populares, de los perdedores a los ganadores. Bueno, ahora lo primero que tenemos que pensar es cómo ganar las elecciones, y para eso hay que convocar a las grandes mayorías populares, construir un frente nacional y poder ganar la elección. Gracias a los dos. Ambos, gracias. Bueno, no tuviste suerte.